Cada vez hay más usuarios que usan cámaras fotográficas para hacer vídeo y el tema de vídeo pues la verdad es que dan bastante buena calidad, ¿no? Sin embargo, el tema del asunto de sonido es horroroso. Como sabes, estos tipos de cámaras fotográficas, bien sea reflex, bien sea bridge o Evil, son cámaras que producen un sonido muy malo. Mucha gente graba con los micrófonos internos que ya llevan esas cámaras y el resultado es casi siempre desastroso. Vamos a verlo por qué y cómo. He hecho unas pruebas usando pues esta guitarra y este micrófono shotgun o micrófono de cañón. Hay una toma grabada directamente conectando el micrófono a la grabadora y otra toma grabándola desde el micro a la cámara y después con los micrófonos de la cámara solo. Aquí tiene, como ves, el micro, la cámara y la grabadora. Lo primero que vamos a hacer es escuchar un sonido, digamos, como guía, donde se ha tomado con la misma guitarra ya hace tiempo, ¿no? Pero está tomado con medios profesionales, tanto de micrófonos como de preamplificadores y tal, para que veáis cómo suena o cómo debería de sonar esta parte que va a sonar. Digamos que este sería el sonido guía o referencia. Ahora vamos a escuchar la misma parte o grabándola directamente con los micrófonos internos de la cámara. Pongamos de nuevo el sonido de referencia. Como digo, grabado con medios profesionales. Y de nuevo el sonido de cámara. Este sonido pues simplemente es una cuestión de referencia, si hay que sincronizar, pero nada más. Algunas veces se podría utilizar pues como ayudar en el sonido de ambiente, pero es un sonido de muy mala calidad. No sirve prácticamente para nada. Pero si, por ejemplo, conectamos ese micrófono shotgun que has visto antes en las imágenes, que no es bueno, es un micrófono de 18 euros que aparenta, pero no funciona con Phantom. Es un micrófono Electret que, bueno, el precio ya dice cómo va a sonar, ¿no? Aquí no hay misterio. Pero siempre será mejor que los micrófonos internos de la cámara. Vamos a escucharlo, ese micrófono shotgun conectado directamente a la cámara. Ahora el sonido de cámara. Con el micrófono conectado a la entrada de la cámara. Y ahora ese mismo micrófono conectado a la H4n, a la grabadora. Como ve, por orden de peor a mejor, el sonido directo de los micros de la cámara. Muy malo. Aquí ya mejoramos algo. Y grabado directamente a una grabadora, mejoramos más.
¿Qué tienen en común el audio directo tomado con los micrófonos internos de la cámara con el micrófono conectado a la cámara? Pues que en ambos casos el sonido está muy recortado. Es uno de los grandes problemas que tiene, que la gente ignora. Cuando estás grabando bien con los micrófonos internos, que ya la calidad de por sí, no solamente por esto, sino por otras cosas, es muy mala. Cuando le conectas un micrófono, la calidad tampoco es buena en el sonido resultante, porque es un sonido muy comprimido. La FZ1000, que es la cámara que estamos usando, cuando graba en MTS, usa Dolby a 192 kilobits, y cuando lo hace en MP4 usa AAC a 128, más o menos las calidades son similares, ¿no? No obstante, son formatos muy comprimidos. Una vez tú vuelves a cargar en un programa de edición estos sonidos y vuelves a reeditarlo, vuelves a recomprimirlo. Una vez vuelves a sacar el producto o la obra o el vídeo a MP4, por ejemplo, o MTS, usando AVC, por ejemplo, como códec, usando Dolby o usando AAC, vas a recomprimir lo que ya está muy comprimido, ¿no? Con lo cual nunca se considera estos audios provenientes de las cámaras, del modo que sea, como un sonido de calidad, ni mucho menos para usarlo en ediciones, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a lo mismo. Si no hay más remedio, pues andando, es lo que hay. Como te decía, pues lo que tienen en común, tanto el audio que graba con los micrófonos internos de la cámara, como con algún micrófono conectado a ella, siempre vamos a tener un sonido muy comprimido. Un formato ya de entrada de consumidor, no para editar. A veces, cuando no tenemos más remedio, pues hay que hacerlo, pero tenlo en cuenta. Siempre tenemos que elegir. Aquí ves, por ejemplo, el espectro del mismo pase con la guitarra, con el mismo micrófono, que es malo con ganas, muy malo, y siempre sonará mejor que el mismo micro conectado a la cámara. Fíjate en estos pases de aquí, fíjate que además recorre ya todas las frecuencias, está hecho en 48.000 Hz y tiene un espectro bien amplio, ¿no? Fíjate aquí, por ejemplo, con el micro a la grabadora, cómo suena algo mejor la guitarra. Y con el mismo micrófono a la cámara. Y con el audio directo mejor ni ponerlo. Bueno, ya he escuchado que esto no hay modo, vamos. Bien, el micrófono, como he dicho, un micrófono de 18 euros, que parece más de lo que realmente es. Sin embargo, incluso un micro malo, en buenas manos, bueno, se puede corregir algo, ¿no? Aquí ya he escuchado, pues, que es un problema de una resonancia, y bueno, y en este caso, pues, dándole un corte más o menos por aquí, va a cambiar ya su manera de sonar, ¿no? Cuando está verde es cuando está activado el ecualizador, y le voy a dar para que se escuche antes y después. En verde activa el ecualizador, en gris está desactivado. Del mismo modo,
cuando hemos conectado el micrófono a la cámara, también podemos hacerlo un poquito de mejor madre, por así decirlo. Aquí tenemos que darle un par de cortes. Y más o menos ahora va a sonar dentro de lo posible, como con el micro conectado a la grabadora. Ahora vamos a ver antes y después. Ya sabes, verde activa, gris desactiva. Ahora el micro de grabadora. Y de este modo aproximamos los sonidos pues a este ideal que donde podemos escuchar pues prácticamente casi las 6 cuerdas sonando independientemente, podemos percibirlas, ¿no? Hay una diferencia entre un buen micro, un buen equipo y entre micros ya no tan buenos, ¿no? Pero quería hacer la prueba también con un micro malo para ver bien las diferencias entre unas cosas y otras. En resumen, lo que queremos demostrar y queremos ver es que el audio de la cámara, aquí tenemos un orden de mejor a peor, micrófono conectado a grabadora, muy bien. Hay una variante que es además una grabación dual, que es sacar desde la grabadora una salida a la entrada de micrófono de la cámara para hacer una grabación dual, que después nos va a servir para sincronía. La situación intermedia, que es el micrófono conectado a cámara, bien, si no tenemos otra cosa, pues está bien, no hay otra historia, pues esto es lo que tenemos. Pero lo que tenemos que evitar es usar siempre, salvo circunstancias muy concretas, las grabaciones de audio de los micros internos de la cámara. Esto normalmente no vale para nada. Y esto prácticamente es lo que queríamos ver y escuchar, cómo los micros internos de cámara son muy malos, no sirven prácticamente para nada, y a partir de usar un micrófono conectado a cámara, pero lo mejor es un micro conectado a una grabadora, una grabación de audio independiente. Muy bien, espero que te haya servido y esto fue todo.